Quiero saludar el día de hoy a una persona que nos va a poner ahora sí que al tiro con el tema de los videojuegos, de todo lo que está pasando en ese sector. A ver, cuéntanos, Misael Perea Ortiz, eres un Talent Management en Manpower Group. A mí me da un gusto inmenso estar contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Platícanos de estas empresas como Manpower y otras tantas que buscan a personas que jueguen videojuegos. Y si quieres, para que sea un poco más sencillo, radiofónicamente, mediáticamente, en televisión y demás, creo que uno de los más conocidos por todos es Warzone, ¿es correcto? Es correcto. ¿O qué ejemplo nos pondrías? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Muchas gracias. Sí, fíjate que hay que ponernos en contexto de lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? La realidad es que el tema de la pandemia ha revolucionado la forma en que hacemos las cosas y también nosotros como empresa de recursos humanos y también muchísimas empresas mexicanas están cambiando la forma de atraer el talento. Y es aquí donde entran los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos entran? ¿Por qué las empresas están buscando personas que juegan videojuegos, personas que jueguen Warzone? Lo que pasa es que en México hay una escasez de talento. Es decir, 74% de las personas morales, es decir, de las empresas a nivel nacional, tienen dificultad para encontrar vacantes especializadas, para encontrar esos puestos. Esos puestos tienen algo en común, que son características o habilidades muy complejas, difíciles de encontrar y todavía más difíciles de capacitar. Por ejemplo, colaboración, que es trabajo en equipo, comunicación. ¿Y qué está pasando? Las empresas nos estamos dando cuenta que esas habilidades ya se están capacitando gracias a los videojuegos. Y ahorita que mencionabas Warzone, Warzone es un gran ejemplo de un videojuego, por supuesto, que faculta esas tareas. Es decir, las personas que juegan Warzone, y te lo digo porque Manpower Group hizo un estudio mapeando más de 10,000 videojuegos de toda la historia, por supuesto, desde los 80s hasta ahorita 2021, donde mapeamos qué habilidades te dan esos videojuegos. Entonces, en el tema de Warzone, son videojuegos que te ayudan a la colaboración, que te ayuda Ujú. a, por ejemplo, a temas matemáticos, también temas contables, hacer cuentas, hacer estrategia. Es decir, oye, yo quiero que te capacites. Y a veces muchos los mexicanos pensamos, oye, capacitarme es que me pongan un curso, que tengo que leer un libro, pero sorpresa, los videojuegos ya te están capacitando y es una herramienta que las empresas están volteando a ver. Me sorprende pensar fíjate, en jugando Warzone tienes coordinación, tienes estrategia en equipo, tienes que tener una agudeza y una reacción pronta a través de tu cerebro hacia tus manos para poderte salvar. Tienes que sobrevivir. Tú no sabes por dónde te va a caer lo malo, pues, el que te va a matar. Cuéntanos la historia de Warzone. Cuéntanos en base a qué se creó este juego. Este juego está basado en una línea de un género que se llama Battle Royale, que es muy sencillo. Un grupo de jugadores, ya sea en equipos o individual, juegan en un mapa que tiene recursos. Me refiero a armas, me refiero a accesorios que te pueden ayudar a sobrevivir. Y este mapa cada vez se va haciendo más chiquito y hay un jugador o equipo que gana, ¿no? Al final es una ciudad, un mapa gigantesco que se va haciendo cada vez más pequeño y es muy popular. Juegos como Warzone, como Fortnite, son de los juegos tienen ese tipo de Battle Royale y es muy popular el día de hoy entre los videojugadores, ¿no? Entonces, al momento de hacer este tipo de cosas, bueno, Warzone es un juego basado en una franquicia muy famosa llamada Call of Duty, que es de guerra, y tiene este tipo de cosas donde la gente juega individual en equipos y el objetivo, por supuesto, es sobrevivir. Son soldados, por supuesto, que tienen acceso a dinero para comprar muchas más cosas que les ayude a detectar enemigos, tienen chalecos antibalas, armas de muchos tipos que les ayudan a sobrevivir y justo es muy común que encuentres a un equipo que siempre esté comunicado con Diadema, ¿no? Entonces puedes contar a la comunidad que está jugando, hay torneos, hay eventos donde la gente está participando activamente en ese tipo de Warzone y como mencionas, es uno de los juegos más populares y por supuesto, si tienes, por ejemplo, tú quieres una persona que reaccione rápido, por ejemplo, o que tome riesgos, o sepa tomar una estrategia, por ejemplo, contable en tu empresa,
¿por qué no buscas a alguien que juegue Warzone? ¿No? Porque es una persona que ya tiene esas habilidades. Es decir, Warzone ya está capacitando a estas personas, ¿no? Tenemos muchas personas en call center que son videojugadores. ¿Por qué? Porque tienen ese chip de multitask que se lo puede dar los videojuegos, ¿no? Y que lo puede dar, por supuesto, Warzone. ¿Qué casos conoces? A ver, tú debes de ser un jugador de Warzone, seguramente. Claro. ¿Qué has aprendido tú, Misael Perea, en el tema de Warzone? Bueno, lo que he aprendido es que lo que necesitas es una estrategia y un equipo multidisciplinario. Si quieres, lo vamos poniendo así como en la empresa, ¿no? Si tú quieres una empresa que triunfe, necesitas un equipo que sea experto en impuestos, en ventas, en mercadotecnia, en la parte administrativa. En Warzone pasa lo mismo. Para mapear ese equipo, yo tengo un equipo con el que me conecto regularmente en las noches y tengo una persona que se dedica a ver el tema de las armas de corto, de mediano alcance, que ve temas de estrategia, que se encarga de recopilar el dinero, ¿no? Eso mismo está pasando pues en las empresas, es decir, haces este equipo multidisciplinario para poder ganar y basar una estrategia, ¿no? Siempre hay alguien que es más rápido, más intuitivo, hay alguien que es un poco más pensante, que es un poco más pasivo en la toma de decisiones y eso es precisamente lo que me está ayudando a mí Warzone y por supuesto lo puedes poner en práctica en la empresa. Entonces, el videojuego Warzone te está ayudando a capacitarte, pero también las empresas están haciendo que sus procesos incluyan juegos. Y sí es cierto, Manpower Group tiene pruebas de habilidades y tiene procesos de reclutamiento, al igual que otras empresas en México, donde te evalúan a partir de juegos. Obviamente no van a poner tanto a jugar Warzone en una entrevista de trabajo, pero sí hay pruebas que tienen juegos cognitivos, juegos de forma, juegos incluso de supervivencia, ¿no? Tenemos un assessment, que un assessment es para poner a prueba o evaluar las habilidades de un equipo, donde jugamos un tablero virtual y la gente toma decisiones, ve cómo reacciona. Entonces, los videojuegos ya están en la empresa para evaluar y desarrollar las habilidades el día de hoy. Entonces dirías, por ejemplo, jóvenes que están estudiando, no importa la carrera, a lo mejor como abogados, como arquitectos, como periodistas, como médicos, podrían hacer, pero son grandes jugadores, podrían acercarse a esas empresas. Sí, completamente. La realidad es que las habilidades han evolucionado demasiado. Si tú conoces a alguien, primos, sobrinos, hijos que tienen cerca de 9 a 12 años, el 40% de las labores a las que se van a dedicar aún no existen. Y por supuesto, hay muchas personas que cambian de industria, ¿no? Es decir, en recursos humanos siempre se ve la persona que es psicólogo, es pedagogo, ¿no? En recursos humanos, en el área de desarrollo, siempre pedagogo, no. El día de hoy está basándose muchísimo. Es decir, hay un intercambio de carreras porque estamos ante esto, una escasez de talento y una revolución de habilidades muy fuerte. Entonces las empresas buscan de dónde sacar ese talento. Y si ese talento está en un médico, en alguien de pasantía de enfermería, hay alguien que te puede ayudar en tu estrategia de negocio, ¿por qué no traerlo, no? Sí, es decir, ya las empresas toman prestado incluso talento de otras fuentes que no lo habían hecho. Por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad, refugiados, son fuentes de talento que las empresas están aprovechando. Y sí, también hay adultos mayores que fueron en su tiempo o siguen siendo multijugadores. Es decir, por ejemplo, Pac-Man, que es un juego muy popular que salió en los 80s, que muchísimos miles de personas jugaron Pac-Man tal vez en los años 80s, pues sí, el día de hoy podemos saber que Pac-Man ayuda a la toma de decisiones bajo presión, ¿no? O sea, incluso podemos darle esa vuelta. Yo me acuerdo jugando Pac-Man en un antro. No es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Iba mucho a Valle de Bravo, mucho, mucho, mucho de adolescente. Y me acuerdo haber estado en un bar, ahorita me acuerdo hasta del nombre, verás que me viene a la mente, y adentro había un Pac-Man. Y era un peleadero, no por agarrar la máquina y sentirte con esa habilidad de poderle ganar a la máquina, ganar un Pac-Man. Ahora, Sí. oye, a mí me preocupa algo, Misael, que no sé cómo podrías tú ayudarnos a aterrizarlo. Estamos hablando, por un lado, que las habilidades de los jugadores de videojuegos pueden llevarte hoy a ser reclutado en una empresa justamente por tener esas habilidades. Lo que yo estoy viendo en el campo, Misael, afuera, allá afuera, ¿no?, de este medio de comunicación, es que los chavos no saben hacer un currículum,
Los chavos no tienen un historial crediticio. Los chavos no están interesados, por ejemplo, en tener propiedades como a lo mejor en mi época era importante tener una casa propia, un coche propio. Eso ya no les interesa. Entonces, ¿cómo puede construir una carrera un chavo que hoy en día, y déjame adelantarme a los anuncios QTF para volver contigo, cómo puede construir un chavo, una chava, una carrera en ese sentido, diciendo, pues yo nada más tengo la habilidad de jugar y ser muy bueno en Warzone? El otro día, y para concluir esta idea, una gran amiga mía, Bárbara Anderson, que siempre está hurgando, siempre está investigando, nos mandó a un chat de mesa directiva del Foro Internacional de la Mujer su currículum. Y cuando vi el currículum dije, ah, caray, esto lo deberían de conocer los chavos. Los currículums ya no se hacen como antes. Tú ya no buscas trabajo como antes. ¿Cómo es, Misael, lo que tú ves desde Manpower Group en el Talent Management? ¿Qué ves en ese sentido? Es que está en chino, mi querido Misael Perea Ortiz. Por ejemplo, el planteamiento que te hice. ¿Cómo logra un adolescente hoy en día que tiene habilidad en jugar videojuegos, cómo le hace para venderse? No tiene historial de nada, no tiene experiencia, no tiene aparentemente conocimiento, no sabe de empresas, en fin. Por ejemplo, este currículum es un currículum que dice Brain for Rent. O sea, empieza diciendo, yo te quiero rentar mi cerebro. ¿Por qué? Porque tengo tales habilidades, porque sé hacer esto, sé hacer lo otro. Mi cerebro funciona de esta manera. Tengo tantos años de experiencia. ¿Qué hay dentro de mi cerebro? Fíjate qué diferente de un currículum lineal de tanta experiencia. Yo recibo esto y lo contrato a esta persona. Hoy, ¿cómo es el día a día en la contratación? ¿Qué busca una empresa, por ejemplo, como Manpower, que es una empresa fuerte? Cuéntanos. Mira, lo que están buscando las empresas a nivel nacional es la era del talentismo, es decir, te contratan por el talento, lo que puedas tú ayudarle a la empresa. El tema de la pandemia ha revolucionado las habilidades y las habilidades se resumen en lo que tú puedas ayudar a la empresa a ser más rentable, ahorrar costos, hacer nuevos procesos. Entonces eso abre mucho el panorama, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes que tienen poca o nula experiencia en empresas? ¿Cómo es un currículum de estas personas, no? Tal vez un currículum muy básico o ni siquiera sé cómo hacer un currículum. Hay muchas plantillas, de hecho Manpower promociona ese tipo de plantillas para currículums con poca o sin experiencia. La experiencia ya la estás adquiriendo a lo largo de tu vida y no quiere decir que no tengas, digamos, como horas de vuelo que le llamamos en empresas. Por ejemplo, si tú juegas videojuegos, puedes decir que manejas estrategia por poner en práctica esos videojuegos y también puedes citar los proyectos que has hecho en tus materias. Por ejemplo, en mi materia hice un proyecto sobre esto y puse en práctica esto, ¿no? O fui capitán del equipo de fútbol o fui jefe de grupo, entonces aprendí a generar sinergia, a generar acuerdos. Bueno, entonces esa experiencia es la que tú tienes que hacer. Como mencionas, Fer, lo que tienes tú es que sacar ese producto, ¿no? Ese branding personal, ¿no? Si quieres más adelante, por supuesto, en las siguientes cápsulas estableceremos esos puntos que tú puedes sacar como mayor provecho. Entonces, la idea es que promociones tu talento como un producto que se tiene que vender con la experiencia que tienes, con lo que has adquirido a lo largo de tu vida. Y las habilidades más difíciles de encontrar como liderazgo, trabajo en equipo, las adquieres mucho más allá de la escuela, las adquieres con tu día a día. Entonces, lo que tienes que resaltar son tus talentos y lo que tú puedes aportar a la empresa. Y eso es lo que están buscando actualmente, personas que ayuden a transformar los negocios. ¿Por qué? Porque ya el COVID transformó las empresas en todo el mundo. Ahora tú tienes que ayudar en esa transformación y mejora para la empresa. Eh, ¿Cómo podemos detectar habilidades a través del juego? Te decía que antes el tema de los videojuegos estaba muy satanizado. Si juega videojuegos, pues está en la tonta, no sirve para nada, eh, pasan tantas horas y o sea, se les va a fundir el cerebro. Hoy, ¿qué dice el mundo de esto?
¿Esto es cierto? Realmente en México ya se está eliminando esta parte como del estigma y como del miedo a los videojugadores, ¿no? Porque es un mercado muy creciente. De hecho, tal vez nuestros papás o nuestros abuelos pues opinaban eso de los videojuegos, ¿no? Pero el día de hoy México es de los mercados más atractivos para jugar videojuegos, ¿no? Entonces las empresas ya están incluyendo esas formas atractivas de atraer el talento. Es decir, también ha evolucionado la forma. Antes tal vez escuchabas o llegaste a escuchar, hoy sabes que si renuncias, hay 100 personas formadas allá afuera. La realidad es que el día de hoy no hay 100 personas formadas allá afuera. Es decir, la persona que tú necesitas fidelizarla, hacer planes de desarrollo. Entonces, si estás viendo que la mayoría de las personas son videojugadores, pon sala de juegos en tu empresa, patrocina algunos torneos de eSports para las personas. Ha evolucionado muchísimo esa parte, ¿no? Entonces ya incluso en países nórdicos empiezan a buscar, a hacer hunting de talento a través de videojuegos. Es decir, buscan videojugadores, ¿no? Entonces solamente es un ejemplo de los videojuegos, pero todavía hay muchos más grupos en los que las empresas están escarbando, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que cubrir esas vacantes especializadas, ¿no? Eso sí ha cambiado, incluso te digo, ¿cómo se evalúa si alguien está en una entrevista de trabajo y la famosísimo, te vamos a enviar algunas pruebas, esas pruebas de psicometría, esas pruebas de habilidades ya están basadas en sistemas de videojuegos? ¿Por qué? Porque son atractivas, porque son intuitivas y sobre todo porque la gente lo domina. Estoy muy impresionada con todo lo que está pasando en el mundo en el tema de videojuegos. ¿Qué casos recuerdas de videojugadores mexicanos o casos en el mundo entero para que podamos enmarcar un poco más todo lo que está pasando hoy en día que en México no estamos viendo, ¿eh? Pues mira, tenemos casos en México documentados de empresas de telecomunicaciones, de radio y televisión grandes a nivel nacional, que sus procesos de reclutamiento tienen pruebas de talento donde te hacen preguntas sobre tus capacidades, pero también incluyen juegos cognitivos. Entonces Por ya podemos ejemplo, ver que esas, a por ver, ejemplo, explícanos más a ujú, fondo, por favor. claro, por ejemplo, las empresas de telemarketing que utilizan los bancos grandes en México, necesitan reclutar personas que sepan hacer muchas tareas, el famoso multitask, que sepan tomar decisiones y que sean ágiles al momento de tomar las llamadas. Entonces, han mapeado, han creado un perfil de este agente de call center y cómo están reclutando esas personas a través de pruebas de videojuegos. Es decir, tú envías tu currículum porque quieres ser agente de call center, gerente de este call center, entras a una entrevista y dentro de esa entrevista te mandan una batería de pruebas, es decir, pruebas que vas a hacer en tu computadora, que puedes hacer en tu celular para probar las habilidades. ¿Qué es probar? Lo que tú me dijiste, lo que viene en tu currículum, vamos a ver si es congruente y si es cierto. Entonces ellos utilizan una prueba llamada Skills Insight. Skills Insight es una prueba que desarrolló Manpower Group a nivel internacional, donde a través de preguntas y de un juego, de un videojuego cognitivo, es un método de comprobar que en efecto la persona sí reacciona rápido, que en efecto la persona sí trabaja bajo presión. Es como si fuera una comprobación de una suma. Es decir, tú me dijiste que hiciste este proceso, ¿cómo lo compruebo? A través de esta prueba Skills Insight. Entonces, ese es un ejemplo de caso de éxito de que se están empleando. Entonces, ya al día de hoy en México, podrías tú emplearte, enviar un currículum a una empresa y el proceso podría incluir jugar un videojuego o una entrevista sobre tus hobbies. Y si elegiste videojuegos, pues te preguntarán sobre eso, pero ya de realidad nos ha alcanzado. Entonces, posiblemente en tus siguientes procesos para entrar a algún empleo o cambiarte de empleo o incluso evaluar tu talento, esté implicado ya los videojuegos el día de hoy. ¿Qué hay de las redes sociales? ¿Qué sabes, Misael, del tema del uso de redes sociales? Porque se entiende que algunas empresas ya lo toman también como un tema curricular. Eh, pero, ¿qué has visto en función de este asunto? Si tú, por ejemplo, eres un gran influencer en alguna de estas redes, ¿necesariamente serás contratado a futuro en una empresa? No necesariamente, el tema de redes sociales también es muy delicado porque hay personas que sí incluyen sus redes sociales. Conocimos muchos candidatos que tienen dos perfiles, un perfil, por supuesto, profesional y un perfil, por supuesto, para entretenerse, ¿no? Entonces, las redes sociales sí son importantes al momento de la contratación, sobre todo si vas a estar en un puesto estratégico, ya que es muy común
que investiguen tu nombre. Probablemente das tú un consentimiento mediante un aviso de privacidad a esa empresa que estás tú aplicando por un empleo e investigan. Entonces, si tus redes sociales son públicas y compartes opiniones, por supuesto que pueden detonarse a tabú o a debate, ¿no? Por ejemplo, opinar sobre religión, opinar sobre política. Es muy delicado ese tema. Entonces, si tú tienes información pública, no la incluyes en tu CV. La red social que recomendamos que debes tener, si tú estás estudiando en la universidad, si ya egresaste, eres profesional, debes tener LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn es la red social profesional obviamente, por excelencia, ¿no? Y si Ahí tu perfil consigues de Facebook, trabajo. Ahí consigues sí, trabajo. haces trabajo, puedes conocer a tus compañeros, esa es una red de contacto. Y aquí un tip muy importante para las personas que llegaron a tener LinkedIn y no lo utilizan o no están seguros de utilizar LinkedIn. El 80% de las oportunidades de trabajo y de negocio están en tu red de contactos. ¿Cómo estás en contacto con tu red de contactos? Mayormente en redes sociales, es decir, el LinkedIn. Entonces, el LinkedIn está el 80% de las posibilidades de tu siguiente empleo o de tu siguiente negocio. Entonces, súper importante que tengas LinkedIn. Obviamente, hay vacantes donde tú eres, por ejemplo, diseñador de campañas visuales. Por supuesto, puedes dar tu Instagram para que te sigan y la gente vea tu trabajo. O si eres, por ejemplo, de marketing digital, puedes dar, por ejemplo, el URL de tu página de internet para que la gente vea tu trabajo. Igual en el currículum, por ejemplo, el que estás mostrando en pantalla, si tú te dedicas a artes visuales, a diseño o eres fotógrafo, tiene que ser un reflejo de lo que tú haces. Es que es muy importante entender, Misael, que si no están en esta tocada, la gente hoy está fuera de la tocada. O sea, si tú mandas un currículum como antes, pues es muy probable que no te quedes con el trabajo. Y los currículums han evolucionado. Antes eran currículums gigantescos donde tenías tu diploma, las Exacto. referencias laborales, ¿no? Y hoy Y el no. día de hoy ya no. No, no. No. Hoy no. Hoy son Y de breves hecho, y tienen que ser más con imágenes. exacto, más visuales y mucho más sencillos. Para que igual la audiencia tenga un poco de idea al momento de recursos humanos en el reclutamiento, los primeros 5 segundos, cuando ven tu CV, determina si pasas a una entrevista o no. 5 segundos. Entonces tu CV en 5 segundos tiene que dejar una impresión rápida. Si hay mucho texto, si hay muchísimos colores, o sea, más de 3 colores, pues obviamente va a ser poco atractivo, ¿no? Y obviamente los CVs van evolucionando. La tendencia es a que sean CVs más transparentes, es decir, que incluso no digan Fernanda, no digan Misael, sino que digan persona uno, que por supuesto no incluya la Exacto. foto, ¿no? Mucho más sencillo, para que sea una parte más objetiva, ¿no? El momento de los currículums. También evolucionan, por supuesto. Danos los datos de dónde podemos localizarte, Misael, si eres tan amable. Por supuesto, claro, en LinkedIn me pueden localizar como Misael Perea Ortiz, en LinkedIn, o por supuesto pueden ahí preguntar por todo el equipo en las redes sociales de Manpower Group, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, como Manpower Group México, Caribe, Centroamérica. Bien. Y si quieren seguir la conversación, Misael Perea Ortiz en LinkedIn.